Muy buenas, bienvenidos a vuestro canal. Como siempre, agradeceros que estéis ahí, que nos preguntéis y que nos veáis vídeo tras vídeo. En el vídeo de hoy vamos a hablar sobre el dolor de codo. Nos habéis preguntado mucho, tanto por redes sociales, en los directos que hicimos, sobre los dolores de codo. Vamos a diferenciar tres posibles causas principales: los factores mecánicos, la patomecánica que podamos ejercer en el codo con los movimientos, por ejemplo, de pesas; las acciones traumáticas que hayamos podido sufrir en nuestros codos; la más importante de todas, sobre todo cuando hablamos del codo, que es los factores o alteraciones de compresión nerviosa, tanto a nivel del desfiladero torácico como la posible afectación, compromiso o disfunción de alguna vértebra cervical. En el primer factor siempre vamos a pensar en causas patomecánicas. ¿Qué es la patomecánica? Pues el estímulo que el ligamento, el tendón recibe, por ejemplo, cuando hacemos estímulos contráctiles, es decir, cuando levantamos pesas. Está asociado que el ligamento o el tendón tienen unas fases de adaptación, sobre todo el tendón tiene unas fases bastante más lentas. En el codo, sobre todo, podríamos asociar diferentes patologías a nivel de las inserciones del tendón del bíceps. Pero si, por ejemplo, descartamos que sea, por ejemplo, el tendón del bíceps o el tendón tricipital el que esté afectado, que normalmente eso se ve con ecografía, observamos que en muchas ecografías de codos que aparecen doloridos, que a las acciones mecánicas pues presentamos cierta molestia, vemos como en la ecografía que nos hacen no aparece ningún tipo de tendinopatía a nivel insercional. ¿Qué puede estar pasando? ¿Puede que los ligamentos estén afectados? Bueno, esto es bastante discutible. Por ejemplo, siempre se ha hablado de las epicondilitis, es decir, las alteraciones inflamatorias que se han tenido en los codos. ¿Qué se ha comprobado? Pues por el tipo de alteración que se ha dado en codos dolorosos, se ha visto realmente que no hay una inflamación real y sí hay una degeneración. Por eso el concepto de itis, es decir, de inflamación, ha cambiado al de tendinosis, que no son tanto las causas inflamatorias y sí las de degeneración del tejido, sobre todo a nivel de fibras colágenas, sobre todo tipo 1, las que llevarían a ese nombre. Por eso no llamaríamos epicondilitis, sino epicondialgias o dolores relacionados con el codo. Vamos a ir un paso más allá. ¿Servirían, por tanto, los inflamatorios o los antiinflamatorios en epicondialgias? Pues bueno, se ha demostrado con evidencia que poco o nada. De hecho, a las 2 semanas, al mes o al mes y medio, el dolor sigue y permanece ahí. Por tanto, ¿cómo podríamos actuar si tuviéramos un tejido, digamos, con fibras desordenadas a nivel de colágeno, como vemos en la imagen? Pues sobre todo el entrenamiento excéntrico o el protocolo excéntrico es lo que más éxito tiene. Pero, ¿y si el origen no es patomecánico? Es decir, ¿y si el origen no es a través de nuestros ejercicios con pesas o ejercicios de fuerza? Por ejemplo, hacemos una muy buena progresión o llevamos mucho tiempo entrenando y no tiene por qué haber una alteración. Es más, nos hacemos diferentes pruebas radiográficas o ecográficas y vemos que no hay alteración en los tejidos. Por tanto, no es el tejido lo que está creando el problema. Deberíamos de pensar en un segundo factor. ¿Qué es el factor traumático? Tenemos que pensar si ha podido o si hay algún tipo de fijación en alguna de las articulaciones móviles, tanto de la muñeca como del codo. Esto lo vamos a explicar gracias a Paco. Aquí tenemos, como siempre, la ayuda de nuestro amigo Paco. Tenemos la articulación del codo, bien, en la que, aunque veáis un poco deshecha su muñeca, su mano, vamos a utilizarla simplemente para verlo de manera práctica. Si, por ejemplo, hemos sufrido una caída o practicamos algún deporte de contacto, se ha podido sublusar algún tipo de articulación interfalángica, falángica, los huesecillos de la mano. Se ha podido también fijar la cabeza del radio, es decir, puede que no gire bien, puede que esto cree una posible compresión en la arcada de Froese o en algún paso nervioso tanto de los nervios medianos, cubitales o radiales
lo que esté creando una alteración. Por tanto, sería importante revisar si tenemos alguna alteración, función dentro de los componentes estructurales, es decir, dentro de la capacidad de estructura ósea, si por ejemplo el cúbito y el radio giran bien o hacen bien su movimiento respecto al húmero, ¿de acuerdo? Y si, por ejemplo, en esa caída la cabeza humeral pues no se ha quedado impactada, creando algún tipo de compromiso o compresión nerviosa o vascular, bien, igual que comprobar si no hay bandas tensas que después de esa caída o traumatismo hayan creado que, por ejemplo, el pronador redondo o diferente musculatura muy implicada en dolores del antebrazo estén en banda tensa o en punto gatillo activo, por lo que pueda crear un dolor de codo. Y por último, vamos a hablar del origen o el factor nervioso. Bien, quizá este factor sea el más difícil de comprender, pero vamos a intentar desgranarlo para que sea súper sencillo y precisamente va a ser sobre el que recomendemos un protocolo de ejercicios específico para mejorar esa sintomatología dolorosa en todo el codo o en el hombro. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de dolor o compresión nerviosa? Cuando precisamente relacionamos dolor de codo con compresión nerviosa, podemos correlacionar cuánto tiempo llevamos teniendo dolor de codo. Vamos a pensar que llevamos más de un año con dolor de codo de manera inespecífica, no es un punto localizado, a veces nos duele en la epitróclea, otras veces en el epicóndilo, otras veces el dolor sí parece un poco más localizado, pero es cuando, por ejemplo, elevo mi brazo y hacemos un empuje con él, es cuando ahí noto mayor dolor, mayor molestia. Además es un gesto ardoroso, muy intenso, que a veces cursa con pérdida de fuerza. Bien, ahí tendríamos ciertas pruebas de que el dolor puede ser nervioso. Aparte, valoraríamos, por ejemplo, los diferentes reflejos musculares, el reflejo del bíceps, del tríceps. Podríamos ver también, por ejemplo, la hipotonía o hipertonicidad de ciertos músculos, los interóseos, el bíceps, el tríceps, lo mismo. Todo esto para hacer un buen diagnóstico y ver qué nos está pasando en ese codo. Lo que sí vamos a hablar es de la compresión nerviosa. La compresión nerviosa se da, y esto lo vamos a ver muy claro gracias a nuestro amigo Paco, por el compromiso a nivel del plexo. Vamos a entender de manera muy práctica y muy didáctica por qué se provoca de manera casi tan recurrente. Algunos autores hablan de que incluso el 70% de dolores de codo pueden ser de origen nervioso, es decir, el 60 o 70%. Por tanto, entenderemos la importancia que tiene el trabajar sobre el componente nervioso. Aquí tenemos las salidas nerviosas que van a conectar, y vamos a ponerlo metafóricamente con estos cables, que van a conectar las diferentes cervicales, sobre todo a partir de C4, C5, de lo que conocemos como el plexo braquial, que viene por aquí. Todo este entramado pasa por el desfiladero torácico, por la clavícula, por el esternón, por toda esta primera costilla. Todo este entramado que conectaría las cervicales, clic, conectamos el USB y el pincho para que lo veáis claro, y que nos conectaría con las diferentes ramas. Por ejemplo, en la zona epitroclear, que tenemos un paso nervioso importante, en la zona epicondilia, ¿vale? Todo esto conduciría nuestro entramado nervioso hasta la mano. Bien, hay diferentes puntos de compresión que puede darse a nivel cervical, podemos tener un posible punto de compresión, podemos tener una posible compresión a nivel del plexo, a nivel cervical, a nivel del posible codo, por una posible impactación, una caída traumática, que esté creando precisamente en determinadas acciones musculares o cuando lo ponemos más en compromiso, por ejemplo, cuando trabajamos un prebanca y hay una posible compresión del subclavio, el pectoral menor, bien, trabajaremos sobre ello. Vamos a hacer unos ejercicios prácticos para liberar las zonas o los grupos musculares que más en compromiso ponen todo el plexo braquial, para que pueda mejorar la sintomatología, así como ver ejercicios de neurodinamia, es decir, de estiramiento nervioso, para que poco a poco vayamos mejorando la sintomatología.
Es muy importante también que interpretemos que esta compresión nerviosa se va a provocar siempre. ¿Por qué? Porque siempre hacemos movimientos de empuje o movimientos en los que, por ejemplo, con una elevación lateral de mancuernas, podemos poner en compromiso ese paso nervioso que tenemos por el plexo braquial. Por eso es muy importante que utilicemos material inhibitorio, como por ejemplo la pelota de lacrosse, para trabajar sobre ella. Vamos a ver un pequeño protocolo y luego vamos a ver unos estiramientos tanto estáticos como dinámicos para mejorar todo el posible compromiso nervioso. Muy bien, y ahora vamos con la propuesta práctica. Primero vamos a trabajar sobre las bandas tensas, punto gatillos o trigger point. Son nódulos miálgicos, dolorosos, que se activan, son muy comunes en los codos, sobre todo cuando trabajamos con pesas, y van a provocar tanto dolor referido, dolor localizado. Entonces es interesante hacer esta aplicación directa, localizando esos puntos gatillo que Travel and Simon, como veis en esta cartografía, nos mostraban en su momento. Entonces es interesante hacer una aplicación directa durante 90 segundos. En este caso, por ejemplo, trabajaremos también sobre zona de pronador redondo, importante. En el vídeo vais a ir viendo cortes, pero realmente la aplicación sobre los puntos gatillo lo haríamos durante 90 segundos. Yo en este caso hago una acción cómoda sobre el rack, ya que muchas veces el problema de aplicar la tensión va a ser precisamente pues, la propia colocación. Entonces, por eso es importante siempre adoptar posturas muy cómodas y en acortamiento de, por ejemplo, ahora el bíceps, la porción corta en este caso, como estamos viendo. Adoptamos siempre una postura de acortamiento, buscando ese momento menos doloroso sobre la banda tensa. Ahora pasamos, por ejemplo, al tríceps, localizamos ese nódulo o banda dolorosa, ese trigger point, buscamos este punto, también lo podemos hacer, por ejemplo, tumbados en el suelo, y luego extendemos el tríceps para precisamente no acortarlo. En este caso, hacemos la inhibición directa sobre el pectoral. Interesa siempre tanto pectoral mayor como pectoral menor. Buscamos ese rango de acortamiento de nuestro pectoral y ahí aplicamos una tensión mantenida. Aquí es muy normal que aparezcan parestesias, que se nos duerma un poquito la mano o notemos cierto hormigueo. Es relativamente normal. Recordemos siempre que la compresión nerviosa va a provocar todo este tipo de síndromes, que, por ejemplo, en últimos estudios se habla siempre del síndrome miofacial, ¿no? Que es precisamente todo lo que nosotros vamos a ir intentando mejorar. Aquí una aplicación directa sobre el subclavio, que comprime todo el plexo braquial. Y aquí pasamos a un estiramiento de músculo energía de los escalenos. Es importante buscar ese rango con componente rotacional, porque los escalenos insertan a nivel de la clavícula, y lo que vamos a hacer es una contracción isométrica de 3 a 5 segundos, relajamos 3 veces y después de estos 3 ciclos ganamos rango de movimiento o estiramiento al cuello. Podemos colocar, como yo hago, el brazo o meterlo debajo de las lumbares para aumentar el rango de estiramiento tanto de escalenos como, por ejemplo, también estirará el trapecio superior. Pasamos ahora a la inhibición cortical mediante la contracción isométrica. Son protocolos que sobre todo se utilizan y son muy efectivos a nivel de estudio científico en rodilla, pero podemos ponerlos en práctica, ¿por qué no?, en antebrazo. Río et al. Utilizan este tipo de protocolos, bien, y nosotros vamos a utilizarlo en los diferentes puntos. Ahora pasamos a las pasadas neuromusculares, que hacemos pasadas lentas sobre las bandas dolorosas y también buscando todo el recorrido anatómico de los epicondilios, epitrocleares, flexores y extensores, quitándole la tensión. Hacemos pasadas lentas y continuas. Por ejemplo, en toda esta zona de los desviadores, en todo caso radiales, ahí la zona del braco radial, que es más difícil llegar, pues interesa más hacer pasadas así. Pero siempre es más cómodo hacer empujes directos con el propio brazo para que el otro brazo pues no se cargue, obviamente.
Bueno, pasamos ahora a la neurodinamia, en el que el objetivo principal es oxigenar y devolver funcionalidad al entramado nervioso una vez que le hemos quitado tensión. Hacemos estos cambios para estirar el nervio mediano y también el cubital y, por ejemplo, mejoraremos posibles sintomatologías como son los síndromes por compresión del túnel carpiano. Aquí vemos el estiramiento paracubital, cómo vamos girando, y voy girando también el cuello para aumentar la tensión, aunque el cuello puede mantener, como ahora vais a ver, una misma tensión, y ahí voy acumulando tensión y estiramiento. Ahora pasamos ya a un estiramiento en el que es importantísimo, como siempre, añadir expiración, ya que en la fase expiratoria vamos a notar cómo vamos liberando tejido. Este estiramiento también se puede hacer en posición de caballero o de estocada, es decir, en posición de lancha apoyando rodillas. Y ahora vemos un estiramiento global de nuestra cadena cruzada. Es un estiramiento muy cómodo en el que podemos aumentar, por ejemplo, con el brazo, en este caso derecho, como veis, un poquito la tensión para estirar aún más, para enfatizar. Y ahora no penséis que esto es un crunch, ni mucho menos. Lo que hacemos es recostar toda la columna cervical sobre nuestros brazos y buscamos una movilidad escápulo-torácica, solo para mejorar la movilidad. Ahora pasamos a un estiramiento sin tensión, solo trabajando con expiración. Dejamos los brazos caer y nos relajamos durante 2, 3, 4 minutos. Pasamos por último a la inhibición directa de los suboccipitales, en este caso del recto posterior menor común. Importantísimo, ya que mandan muchísima información propioceptiva al cerebro y vamos a quitarle tensión, con lo que mejoraremos toda la posible compresión y limitación de movimientos del cuello. Recomendaros siempre que acudáis a un profesional si fuese necesario, ya que todo este trabajo es preventivo. Esperamos que os ayude y nos vemos en próximos vídeos. Muchas gracias.